de lo digital frente a las literaturas mediadas por tecnologías, a cargo de Marilina Aybar, Universidad Nacional de Catamarca. La segunda, Textualidades en diálogo, la piel, frontera de lo humano y clave cultural para leer el horror, de Natalia Puertas, una colega con quien compartimos proyecto de investigación en la Universidad del Comahue. Bueno, te pido cuando te presentes que vos digas tu título. Y la última, mi propia ponencia, que se titula Figuraciones de lo cadavérico, crimen, delito y género, la ruta de los temores sociales. También pertenezco a la Universidad del Comahue, al CURSA, que está localizado en Viedma, y formamos parte de un proyecto de investigación con Natalia, titulado Figuraciones. Buen día, compañeras y compañeros. Marilina dice que no puede escuchar. ¿Marilina expone? Yo tengo, puedo volver a repetir, no hay ningún problema, porque justamente Marilina está en el primer lugar, y no sé si ahora me escucha. ¿No? Tal vez haya algún problema técnico. ¿Ustedes sí me escuchan? Sí, sí, sí. ¿Sí? Me acerco un poquito más. Quizá, dijo que se iba a conectar por celular. Ah, bien. Bueno. Yo ahí le pregunto por el chat. Bueno. Sí, estoy conectada. Bueno, ¿ahora sí? Bueno. Sí. Bueno, estás muteada, Marilina. Bien. Ahora sí, ¿me escuchas, Adriana? ¿Escuchan, chicas? Sí, te escuchamos perfectamente. Genial. Listo. Así que escuchamos tu ponencia, si quieres presentarte, no hay problema. ¿Comienzo yo, Adriana? Sí. La primera ponencia es la tuya, sí. Dime, ¿vos tienes mi PowerPoint, mi PPT? Como para Yo que, no. o quién lo va, no sabes quién lo... Seguramente vos puedes compartir pantalla. espera un poquito, espera que... a ver si puedo. No sé si puedo por el celu. ¿Por qué no empezás con la otra ponencia? Veo si puedo por el celu, la subo a al celu y ahí comparto, porque estaba preparada para la computadora y la computadora no tiene audio. Perfecto. Así que Ningún tuve problema. que a último momento con el celu. No hay problema. Entonces, Natalia, podés iniciar vos con tu ponencia. Te escuchamos. Bueno, buenos días. ¿Qué tal? Mi nombre es Natalia Puertas y venimos del CURSA. El título de mi ponencia es Textualidades en diálogo, la piel, frontera de lo humano y clave cultural para leer el horror.
Este trabajo parte de la hipótesis de que los cuerpos son performativos, por lo que en ellos se inscriben y se leen las acciones de la cultura contemporánea que moldean los modos de horror que las ficciones actualizan. En este trabajo se espectar los horrores del cuerpo, poniendo en diálogo los lenguajes. Luego, a partir de la idea de que lo horroroso se sustancia en la piel y en la fragmentación de los cuerpos, se trabajará con los dos elementos como espacios de frontera de lo humano, en clave cultural, como zonas para espectar las significaciones del horror. Las reflexiones de esta lectura tienen que ver con el giro al que alude Braidotti, quien repiensa los sentidos culturales que se expresan en los discursos y nos interpelan a leer a la literatura como gestoras de nuevos imaginarios, de propuestas pedagógicas que derriben los binarismos y redefinan el poder, el potencial biopolítico de la literatura. Trabajaré con dos textos, el cuento La continua igualdad de la circunferencia de Agustina Basterrica y la instalación Peletería humana de Nicola Constantino. Comienzo. Nuestros sentidos del cuerpo, significaciones sobre el discurso anatómico. El cuento La continua igualdad de la circunferencia, del libro 19 garras y un pájaro oscuro, de la escritora Agustina Basterrica, presenta un cuadro de mundo, en palabras de Lotman, anclado en el texto cuerpo. Esta modelización dialoga con los discursos binarios biologicistas porque actualiza la información sobre el problema filosófico-estético de la forma humana como un modo de organizar imaginarios y pedagogías. En primer lugar, porque el cuento se centra en la figura del círculo como otra forma posible del cuerpo humano. Su argumento presenta una mujer como protagonista, quien lleva adelante una automutilación hasta llegar a convertirse en un círculo. Para ello mutila sus extremidades y deja solo la cabeza y el torso. La acción de automutilación la realiza por medio de un procedimiento de poleas frente al espejo. De este modo, las extremidades se esparcen en la habitación y se produce un efecto de exceso y de saturación por la sangre. En segundo lugar, las significaciones del horror se encuentran dadas por la voluntad autodeliberada de mutilarse, como un acto de provocación, porque ante la hegemonía física normativa hay una ética nueva a partir de la imposición de la idea de proceso. Al respecto, Rossi Braidotti nos dice lo siguiente. Cito, las transformaciones, las metamorfosis, las mutaciones y los procesos en cambio se han convertido en algo familiar para la mayoría de los sujetos contemporáneos. Sin embargo, también estarían cuestiones vitales para las instituciones científicas, sociales y políticas de las que se espera que los gobiernen y que se ocupen de ellos. Si la única constante en los albores del tercer milenio es el cambio, entonces el desafío radica en pensar sobre procesos más que en conceptos, pensar a través de flujos e interconexiones, y no se trata de saber quiénes somos, sino más bien, por fin, en qué queremos convertirnos. Entre estos dos puntos que señalo se produce lo horroroso, un reguero de sangre que inunda la habitación a partir de los cortes sucesivos que brinda una especie de álbum de fotografías post-mortem. La piel se corta hasta el hueso, hasta el desmembramiento. Cada parte humana es texto en sí mismo y todas ellas actualizan memorias de modos de violencia sobre cuerpos normativos. Cito parte del cuento. Un círculo, eso es lo que quiere ser Ada. No le interesa sostener ideas abstractas en su mente, quiere serlo. No pretende imaginarse como un círculo irreal, hipotético, quiere conformarlo. Decide que ese es el momento para cortarse las piernas y luego los brazos, luego de hacer estudios previos de anatomía y tras idear un sistema de poleas, aterriza sobre un plato de uvas, un plato que se rompe y los vidrios se clavan en la piel, rueda por el piso, pero su brazo derecho tirado e inerte le impide el paso. El espejo está demasiado lejos para que ella admire la perfección
en la que se ha convertido. Fin de la cita. El desmembramiento produce eslabones semánticos en torno al horror y delimita una composición de imágenes que se vuelven una zona de fronteras, de traducciones de la piel, de la carne, de los tendones, de los huesos, de las vísceras, como signo de un texto de cuerpo que se autoconvoca para nombrarse, para performarse. Estos ecos, a partir de un uso del lenguaje plástico, más precisamente del lenguaje de la escultura, impugnan una idea de forma humana como forma universal esencialista, especialmente medible, cuantificable y organizada en relación al sexo-género. Aquí el texto cuerpo reactualiza el discurso anatomista gráfico del triángulo para el varón y el triángulo invertido para la mujer, para cuestionar la gramática del cuerpo anatómico que definió la ciencia y propone un proyecto de cuerpo nómade que se hace a sí mismo por medio de un modo de horror que es la automutilación como una forma de escritura. El cuerpo tiene un imaginario instituido, el anatómico, el normativo, y el nuevo cuerpo instaura un nuevo imaginario, el subjetivo, el que se busca, el del deseo como agente de cambio, como cuerpo activista que se performa y que teatraliza sus pulsiones frente al espejo, buscando una expectación para nombrarse. Ahora el texto, la otra textualidad a trabajar es la instalación de Nicola Constantino, que es el vestido de piel humana en la boutique, significaciones en torno a la explotación. La instalación Peletería Humana de Nicola Constantino es una apuesta que contiene dos partes. La primera tiene lugar como una obra plástica que inicia en el 1998 y se denomina Vestido de tetillas masculinas inspirado en Degas. Y la segunda comienza en el 2000, cuando esta obra plástica se muestra en un formato de instalación que se denomina boutique. La obra es una réplica de piel humana y está realizada con material de silicona que se consigue por medio de reproducción del proceso de peletería animal para confeccionar vestimentas, zapatos y carteras. La puerta abierta al horror es la textura de la tela piel que se logra con tetillas de hombre, ombligos y anos, elementos que cuestionan al espectador porque visibilizan la manipulación de animales para la confección de indumentaria y el procesamiento industrial. La obra, Vestido de tetillas masculinas inspirado en Degas, exhibe un texto vestido donde el mecanismo propio de la memoria-creación que portan los textos, según Lotman, se configura en este caso por medio de la operación de torsión del vestido, que es una mímesis industrial de otra cosa. En primer lugar, la cita directa establece una actualización de la obra del pintor, Degas, artista que pintaba de modo impresionista y que retrataba bailarinas de ballet, caballos y desnudos. La materialidad refiere a la cultura del ballet y su concepción de cuerpo. Claramente es un vestido que requiere un uso a partir de la música con el movimiento. Es un vestuario del mundo del arte, del teatro específicamente. En segundo lugar, las tetillas confeccionadas por medio de moldes de siliconas impresas sobre tetillas reales provocan abyección. Se produce una cadena de significaciones que parte de un vestuario de ballet pintado en un cuadro que usan bailarinas y que termina siendo un vestido de vidriera de moda que se consume por temporada y que a su vez está confeccionada con desechos de cuerpos. Esta construcción y cambio de contexto produce un eslabón semiótico que disloca las significaciones de los usos del vestido real y cuestiona al espectador proyectando una mirada sobre la industria de los cuerpos como mercancía, ya que en esta propuesta no compramos un cuerpo que se identifica con la modelo, sino que compramos el texto piel con la dimensión de la piel como frontera infranqueable de lo humano. Esto es así porque más allá de lo orgánico y sin piel, lo horroroso o lo humano, está la piel hecha de tetillas que nos remite a la mítica del despellejamiento de los órganos expuestos o los cuerpos sin piel. El otro elemento que nos remite a pensar en una deshumanización es el espacio de la vidriera. La piel en una vidriera también es un modo de horror que en la materialidad del vestido se lee como una segunda piel que es social y que deriva de un pacto social de la no desnudez. Aquí acontece el horror por la explicación literal de ponerse en la piel del otro, como si esta traducción obligada fuese insoportable para el texto cuerpo. Habría que preguntarse, como dice Barthes, ¿por qué la moda dice abundantemente el vestido?
Estos sentidos económicos sobre los que nos advierte Barthes son las imágenes y razones que sustituyen el tiempo del desgaste, que como dice es, cita, el origen comercial de nuestro imaginario colectivo, no es el objeto, sino que produce la venta, el objeto que produce la venta, sino el nombre. Entonces nos preguntamos, ¿cuál es el desgaste de este vestido? Podemos pensar que el desgaste es el proceso del descarte de partes humanas que conforman esa piel, porque el procesamiento y la acumulación de los desechos humanos son el tiempo de la industria, de los cuerpos a la cual la obra apela. En segundo lugar, la instalación boutique propone tomar la obra y establecer un acto de performance porque no solo delimita un espacio de exhibición, que es la vidriera, sino que marca un recorrido en el objetivo de reflexionar sobre los cuerpos como mercancía de consumo. El recorrido también contiene dos obras más, los chanchos bolas y los frisos, tuberías con réplicas de cadáveres de terneros neonatos. Para llegar a esas salas, el espectador tiene que pasar por esa boutique. La instalación muestra claramente la relación entre el mundo natural y el mundo social, por medio del texto piel y los cadáveres de animales, que plantean una retórica del desecho del cuerpo. Julia Kristeva dice al respecto: el cadáver, aquello que irremediablemente ha caído, cloaca y muerte, trastorna más violentamente aún la identidad de aquel que se le confronta como un azar. Una herida de sangre y pus, de una putrefacción, no significan la muerte. Ante la muerte signada, yo podría comprender, reaccionar o aceptar. Tanto el desecho como el cadáver me indican aquello que yo descarto permanentemente para vivir. Lo que la vida apenas soporta. Me encuentro en los límites de mi condición de lo viviente. De estos límites se desprende mi cuerpo como viviente. Según esta definición, el impacto de la obra estaría dado por la reacción física y no tanto psicológica o racional, consecuencia de un modo de horror signado por formas de explotación. Esta zona de frontera apela a una ética de los cuerpos relacionadas con la ecología y con los nuevos modos de vida, mucho más porque la obra requiere un recorrido interpelando el compromiso para mirar lo que la industria oculta, por ejemplo, la lógica de acumulación de residuos, la manipulación del mundo natural para producir. Conclusiones. Las dos textualidades establecen su confluencia en la piel y en las fragmentaciones del cuerpo como fronteras de lo humano para leer el horror. Las significaciones del cuento fueron en relación a los imaginarios instituidos sobre la organización binaria y anatómica del cuerpo, en relación a los imaginarios instituyentes sobre proyectos de cuerpos nómades, y las significaciones de la instalación se establecieron en función de imaginarios instituidos sobre formas de explotación e imaginario instituyente sobre las formas de vida diversa. El diálogo se encuentra centrado en zonas de frontera que delimitan estos cuerpos performáticos, donde el horror se lee y expecta desde lo visual, porque se impone como material de escritura y otorga el espesor literario de las textualidades. O sea que la composición de estos cuerpos deshechos en la literatura y el arte modelan claves culturales como, por ejemplo, la diversidad para diseñar proyectos de cuerpo o procesos subjetivos para construir pedagogías, modos de leer. El problema de la representación del cuerpo humano, de la envoltura de la carne, fue y es un problema filosófico, y en el cuento particularmente se observa cómo la anatomía artística y la médica dialogan en la dimensión de la mirada, una técnica para investigar el texto-cuerpo. Esta confluencia actualiza de alguna manera el descubrimiento del oculto en la manipulación de la carne muerta, que llevó a los anatomistas a romper los límites y transgredir las prohibiciones metafísicas, religiosas o filosóficas.
Por último, la significación de vestir el cuerpo nos recuerda las otras acciones ocultas con cadáveres, como por ejemplo la prohibición de la disección humana, la dificultad de preservar los cadáveres, que dieron lugar a las primeras técnicas sustitutivas con diversos materiales como la cera o el yeso, bases de un diálogo entre realismo científico y artístico, y que en las obras que trabajé están en las técnicas de ese cómo delimitar, nombrar y describir lo anatómico, por ejemplo en la automutilación, el desmembramiento, en los moldes que replican y en la disección como proceso de conservación, en la disecación. Como vemos, las claves culturales para leer el horror en el texto cuerpo implican indagar sobre el vestido, la piel que envuelve la carne, y que se vuelven zonas de traducción de lo oculto, como por ejemplo las vísceras, la sangre, los huesos, las técnicas para conservar e investigar los cadáveres, cuestión que nos brindan nuevos imaginarios para pensar biopolíticas en la literatura, perspectivas biopolíticas en la literatura. Bueno, muchas gracias. Bueno, gracias Natalia. Bueno, allí me dice Marilina que ya está dispuesta, así que te escuchamos, Marilina. Gracias, Adriana. Voy a pedir a Flor, por favor, que ponga el PPT, porque yo preparé toda la exposición a partir de un PPT. Así que, mi ponencia tiene por título La monstruosidad de lo digital frente a las literaturas mediadas por tecnologías. La próxima. Vamos, Flor, con la otra. Bueno, nosotros partimos de la idea de que Internet y la tecnología digital de alguna manera es un monstruo. ¿Por qué decimos que es un monstruo? Porque Internet tiene 1000 caras y formatos. Tiene hipertextos, tiene redes, tiene lenguajes multimedias, plantea la interactividad y presenta un cuerpo que se puede reducir, cortar, pegar, manipular. También esconde mecanismos de vigilancia y control que son imperceptibles. También es un monstruo porque produce una embriaguez en el sentido de que la irrupción de plataformas nos hacen creer que tenemos una vida social activa con cantidad de amigas, de amigos y amigas, pero en realidad lo que tenemos son seguidores y estas plataformas nos inducen a hacer una exposición de nuestra vida, a escenificarla. Y también pensamos que es un monstruo porque subrepticiamente, o tal vez no subrepticiamente, creemos que participamos de estas tecnologías, pero en realidad las ganancias de la fibra óptica están en manos de unos pocos. Vamos con la otra. Bien. Entonces, este monstruo nosotros decimos que atemoriza y es anormal, es amenazante, es poderoso. Pero siempre actúa así y no, la verdad es que no. Nosotros creemos que este engendro tiene dos caras. En una, como dijimos, ejerce control y vigilancia, pero en otra da rienda suelta a la imaginación, la subjetividad y las disrupciones. ¿Por qué decimos esto? Porque hay espacios en la web gestionados por escritores que constituyen, diríamos así, verdaderas preseas o verdaderos terceros ojos, podríamos decir, dentro de este monstruo y rompen moldes y reformulan códigos de comunicación literaria. Como ustedes saben, nosotros al hablar de literatura digital estamos ante dos grandes formas, diríamos así, la literatura digital propiamente dicha
que es la creada para la web y la que no puede ser trasvasada, diríamos así, a otros formatos, y la literatura mediada por dispositivos tecnológicos o la literatura digitalizada. Esta literatura digitalizada es objeto de nuestro estudio. Es aquella creada para ser trasvasada de un soporte a otro, y en realidad la interfaz a través de la cual se manifiesta se asimila bastante al libro en papel. Esta literatura digitalizada es la que se edita y publica en blogs, en Facebook, en Instagram, en las apps o en los dispositivos de lectura. Y esta literatura usa tanto el formato digital como el papel. Esta forma de expresión es el objeto de nuestro estudio, de nuestra investigación. Vamos con la otra Filmina, perdón, con la otra diapo de Filmina, con la otra diapo Flor. Nosotros pensamos entonces que estas literaturas digitalizadas son espacios, verdaderos espacios corpopolíticos. Ahora sí, la otra diapo, Flor. ¿Por qué? Porque construyen un espacio-tiempo que tiene forma de blog, de Instagram, de Facebook, donde el yo delibera, interviene, reflexiona, problematiza, siempre en torno al oficio que desempeña. Ahora sí, Flor, por favor. No, la anterior. Perdón, la anterior. Ahí está. Siempre están reflexionando, los escritores que gestionan estos espacios, siempre están reflexionando respecto del oficio que desempeñan. ¿Y por qué es importante estos espacios? Porque representan un poco lo propio, lo que crean, pero también lo ajeno, lo que se articula, lo que se desarticula, lo colonizado, la literatura disruptiva y también la literatura canónica. Estos espacios desafían a la noción tradicional de artefacto, de género y de canon, desafían también al libro objeto material. ¿Por qué? Porque pues, son puestos en circulación a partir de formatos tecnológicos, y también desafían al circuito comunicativo y mercantil de la literatura tradicional, porque son gestionados por un escritor. Vamos con la otra diapo, Flor, por favor. Nosotros en el noroeste tenemos varios ejemplos de estas literaturas digitalizadas, muchos. Pero en esta ponencia habíamos pensado utilizar tres espacios, el de Fernanda Salas, el de Ildiko Nars y el de Rodrigo Vejero, pero por razones de tiempo nos vamos a detener solo en Fernanda Salas y en Rodrigo Ovejero. Fernanda Salas tiene un blog que se llama Amapola Lunática, es una escritora salteña, escribe fundamentalmente poesía, y Rodrigo Vejero es un narrador catamarqueño que tiene libros publicados y también gestiona un blog que se llama Espagueti Zombie. Vamos con la otra diapo, Flor, por favor. Bien, Fernanda Salas, como les dije, gestiona este blog. Los blogs generalmente tienen nombre, pero también un epígrafe que los identifica, y el blog de Fernanda Salas se llama Amapola Lunática, como dije, y el epígrafe es Flor del Espacio. Esta es la página principal de su blog. Es interesante esta imagen, ¿por qué? Porque es una imagen en mosaico. Desde el vamos nos está planteando una arquitectura bastante interesante. ¿Por qué? Porque si nosotros cliqueamos
en cada cuadrado, diríamos así, o rectángulo, nos encontramos con un poema. Es decir, cada cuadrado es un poema. Y también porque nos parecía interesante destacar esta arquitectura, porque las creaciones parecen estar distribuidas o deshojadas, si ustedes quieren así la metáfora del libro, pero al mismo tiempo están conectadas por el espacio. Están conectadas también fíjense, por los lugares, ¿no? Siempre de alguna manera está ella en las fotografías, o su silueta, o su mano, o su trenza, o bueno, o alguna cuestión, o alguna ropa, siempre está ella. Y esto, diríamos, ¿cómo incide en el hecho literario? Fíjense que hay una objetualización, podríamos decir así, de las creaciones, pero al mismo tiempo están conectadas con una subjetividad. Vamos, Flor, con el ejemplo concreto que nosotros habíamos, el ejemplo concreto de Fernanda Salas, que se llama Frágil. Bueno, este me parece importante, yo lo voy a leer, porque no sé si se escucha bien, si se lee bien, perdón, el PPT. Es un poema y dice: tengo los pulmones de papel, en mi pecho silban pájaros, se disputan en medio de somatización y masoquismo mis palabras. Quiero matarlos, quebrarles el cuello, arrancarles las alas, escupir sus plumas y, por fin, terminar con la poesía. Es muy interesante esto, ¿por qué? Porque nosotros, si observamos bien, hay una alterización, observamos una alterización del yo a partir de un elemento corporal concreto, los pulmones. Hay un diálogo también entre la imagen gráfica y la imagen visual. Fíjense, si ustedes observan bien, tengo los pulmones de papel, en mi pecho silban pájaros. Parece ser una cabecita, se disputan en medio de somatización y masoquismo los bracitos, y por fin terminar con la poesía parecen ser los pies. Hay una distribución gráfica corporal de alguna manera en el poema. Y fíjense lo curioso, el título está en medio, luego la imagen, y la imagen parece dialogar interactivamente con el texto, y a pesar de la mezcla de códigos, no es disfuncional, porque a los pájaros los vemos en el discurso, diríamos así, y también en la imagen. Entonces, ¿qué podemos decir, además de todo lo que podamos observar? ¿Qué nos presenta estas literaturas digitalizadas? Estas literaturas digitalizadas de alguna manera nos están hablando de una escritura que se vuelve cuerpo. Y bueno, la pregunta es, ¿pero qué encarna? Bueno, cada lector, podríamos decir así, se leerá algo. Yo pensaba que de alguna manera encarna un lugar de enunciación. Un lugar de enunciación que no solo representa la construcción de una subjetividad ligada a la memoria sociocultural, ¿no? Y a su historia, es decir, sus pulmones, su cuerpo, porque aquí incluso la radiografía dice Fernanda Salas, ¿no? Hay unas letritas negras abajo. Encarna no solo un lugar de enunciación que representa una subjetividad ligada a la memoria, sino encarna también la interacción con el presente que a ella la habita y las particularidades precisamente que la condicionan. ¿Por qué? Porque tengo los pulmones
tan llenos de poesía que al final quiero terminar con ella. Tengo el cuerpo tan lleno de letras que al final las quiero sacar. Es interesante entonces, este locus de enunciación que es mi cuerpo, en el caso de ella, ¿no? Es mi cuerpo. Fíjense que es interesante porque a pesar de que es estático, y la imagen de alguna manera es estática, en realidad nos está planteando un espacio dinámico que traza fronteras. ¿Por qué fronteras? Porque lo escrito, diríamos, traza una frontera con la imagen, los pulmones con los pájaros y con la letra. Es decir, la poesía entabla conexiones, tramas, territorios, cartografías. Y al final tiene que ver con lo que nos pasa a todos. Es decir, ese lugar de enunciación al final no es un lugar, sino también un espacio corpo político en el que nos identificamos todos, ¿no? Ella respira tanta poesía que al final la cansa. Bueno, no sé, a otra persona respirará tanta otra cosa y al final la cansa. Vamos a la otra, para ver el otro ejemplo rápido, que ya se nos termina el tiempo. El otro ejemplo es, como les dije, Rodrigo Ovejero, que tiene un epígrafe interesantísimo, todo el tiempo perdido recopilado, es el epígrafe de su blog. El blog se llama Spaghetti Zombie, y yo elegí un posteo que tiene que ver con el cuerpo comodín. Ahí está, perfecto, Flor. Leo, porque no sé si se lee bien, pero leo el posteo. Se llama Comodines en la Feria, es un posteo de este año, de mayo del 2022, y dice así: ¿te gusta el contenido del blog? ¿Querés saber más acerca de lo que escribo? ¿Tenés una cantidad de tiempo disponible tan grande que a veces llevas a cabo actividades absurdas de las cuales luego te arrepentís? En ese caso, nos vemos en la Feria del Libro. Bueno, como dije, cada lector puede leer lo que le dice el texto. Yo había pensado que este cuerpo comodín bien ejemplifica la práctica discursiva como práctica social. Es decir, fíjense, la producción de la literatura no es más cerrada, no es más autónoma. Está articulada con una problemática social concreta, la pérdida de tiempo. Y al mismo tiempo, esta variable, es evidente esta variable, la descolonización del saber literario como un saber sagrado, de musas y de seres sobrenaturales. Es decir, tenés una cantidad de tiempo disponible tan grande que a veces llevas a cabo actividades absurdas de las cuales luego te arrepentís. En ese caso, nos vemos en la Feria del Libro. Es decir, la práctica discursiva como una práctica social, de alguna manera un comodín que sirve según la función que se necesite, diríamos así, y al mismo tiempo vale la pena. Es decir, es absurdo, pero vale la pena. Vale la pena el libro, vale la pena la feria, y vale la pena que nos encontremos para hablar de él, de libros, ¿no? De literatura. Bueno, terminemos ya, vamos con la última. Entonces, como conclusiones, así conclusiones muy, muy generales, estos espacios al final son espacios corpopolíticos desde mi punto de vista, son objetos gestados a partir de misturas y cruces, salen de la literatura y entran en la realidad de lo cotidiano, por eso hablábamos de práctica discursiva como práctica social. Y este cuerpo virtual monstruoso resulta monstruoso en la medida que configura un alter ego del hombre que traduce no solo la representación simbólica de lo humano,
sino que sus transposiciones, sus miedos, sus fragilidades y lógicamente sus modos de perder el tiempo. Bueno, gracias. Bueno, muy bien. Muchas gracias, Marilina. Muchas gracias. Le damos entonces la palabra a Karina. Bueno, buenos días a todas. Como contaba yo al inicio de este simposio, yo me había inscrito en el Congreso y específicamente en este simposio para participar, ya fuera en modalidad presencial o virtual, y es como si un hado me hubiera hecho predecir que algo iba a suceder y que no iba a poder estar en la presencialidad, sino que iba a aportar desde la virtualidad. Así que bueno, acá estoy. Voy a presentar mi trabajo, que se denomina Poder político de la discursividad anormal en las malas, de Camila Sosa Villar. Mi nombre es Karina Tapia y pertenezco a la institución universitaria de la Universidad Nacional de Catamarca. La presente ponencia se enmarca en el proyecto de investigación Escrituras, Ideologías y Representaciones Sociales y Culturales en la Literatura 2022-2023, que dirige la doctora Marilina Aybar, que está presente también en este simposio. La intención es relevar el poder político y la materialización de estrategias discursivas que a la vez se constituyen como saber social en el desmontaje analítico de la obra Las Malas, de Camila Sosa Villar, de 2019. Para ello se aplicarán categorías propuestas por Michel Foucault en 1970 en su obra El orden del discurso, donde sostiene la existencia de 3 tipos de procedimientos de control del discurso que se caracterizan por establecer reglas y restricciones, promoviendo exclusiones en un sentido político. En la obra Las Malas se construye discursivamente una resistencia subversiva que ataca la normativa, la vigilancia y las dominancias culturales, estableciendo en el lenguaje literario un contrapoder, un contradeseo, una contrahegemonía. Las Malas, de Camila Sosa Villar, es una novela publicada en 2019, donde la narradora en primera persona relata una parte pretérita de su vida, esa parte juvenil en que transitó la prostitución travesti, ya que se le presentaba el trabajo sexual como única alternativa para ganarse el pan y, entre comillas, poder pagar la mujer que soy. A su vez, en su relato va a hablar de toda su manada, así denomina ella a su grupo de pertenencia, de amigas, compañeras prostitutas travestis del Parque Sarmiento de Córdoba capital. La tía Encarna, María la Muda, luego María la Pájara, la Machi travesti, la Pato, Lourdes, Natalí, que se convertía en lobizón a las noches de luna llena, Angie, que se murió de sida. Estas, cito, mujeres con pene, son impulsadas a salir a la calle de noche para ganarse la vida. Por su parte, en lo teórico, el orden del discurso es la lección inaugural que ofreció Michel Foucault en 1970 en el Collège de France, cuando asumió sus funciones en la Cátedra de Historia de los Sistemas de Pensamiento. El filósofo propone en su tesis comprender el poder en la materialización de estrategias discursivas que a la vez que se constituyen como saber social, forman la tricotomía discurso, poder, saber. El poder para Foucault es, cito, una vasta tecnología que atraviesa el conjunto de relaciones sociales, una maquinaria que produce efectos de dominación a partir de un cierto tipo peculiar de estrategias y tácticas específicas. Fin de cita. Para el filósofo existen 2 tipos básicos de procedimientos de control, los externos y los internos.
A su vez, existe un tercer grupo de procedimientos de control del discurso, dentro del que se encuentran los rituales del habla, las doctrinas y la educación. Vemos hipotéticamente que el relato de Camila va a proponer estrategias desde el discurso literario que se van a oponer al orden establecido en las estrategias que enumera Foucault, promoviendo un contradiscurso, contrapoder, contraeducación. Bien, según Foucault, cito, la forma más superficial y visible de los sistemas de restricción es el ritual, que define los gestos, los comportamientos, las circunstancias y todo el conjunto de signos que deben acompañar al discurso. Se define como una puesta en escena que determina para los sujetos que hablan tanto las propiedades singularidades como los papeles convencionales a jugar. Fin de cita. En la obra en estudio, este ritual, esta escenificación del discurso está dada en el ámbito de lo sexual, con la intención de disciplinamiento del deseo erótico, ya que no solo se restringen designaciones lingüísticas, sino que también se pretende controlar las expresiones de género como la apariencia, la vestimenta, el modo de hablar y los modales que promueven la construcción de una materialidad corporal feminizada a partir de un cuerpo reconocido y asignado como de varón. Cito, dice Camila, al principio me travestía en casa de alguna amiga que a escondidas de sus padres me permitía la magia de convertirme en mí misma. La cosa comenzó a tomar proporciones inaceptables en un pueblo y muy pronto ninguna amiga estaba dispuesta a correr riesgo por mi capricho. Fin de cita. Esto pone a Camila fuera de la sociedad de discurso, que es el constructo social de su pueblo. Pero acá se da un doble movimiento. Por un lado, la restricción de las sociedades de discurso que excluye a quienes no siguen la heteronorma, y por otro aparece su opuesto, la doctrina, que según Foucault tiende a la difusión, conjugando un juego de oposición perversa entre restricción de lo negado, es decir, el travestismo como monstruosidad ritualizada, versus la difusión de lo aceptado, es decir, el no travestismo como norma y normalidad. Entonces, precisamente en donde se le restringe la voz y la presencia en la sociedad de discurso a la minoría travesti, se expande la difusión de la heteronorma con la aceptación de reglas de control que involucran el afianzamiento de la lógica heterosexual y la proscripción del sentir pensar travesti por ceñirlo a la idea de una conducta estrictamente homosexual, sin reparar en la feminidad que conlleva el no binarismo travesti. En la obra lo vamos a ver acentuarse hacia el final del relato, cuando progresivamente el odio social a las travestis va avanzando, y Camila se refiere al tiempo de cacería, y cuenta, cito, no sé exactamente en qué orden se fueron dando las amenazas. Aparentemente el padre de alguno de los compañeritos del Jardín del Brillo había sido alguna vez cliente de la tía Encarna y sabía su secreto. Empezaron a aparecer sobres debajo de la puerta de calle, pintadas en aerosol en la fachada de la casa, llamadas telefónicas anónimas. Poco a poco aquellas amenazas pudieron con la paciencia de Encarna. Hubo un día en que le pareció inútil pintar encima de las pintadas, donde le escribían, por ejemplo, puto y robachicos, y dejó que se fueran superponiendo con sus invariables faltas de ortografía. Fin de cita. Y luego, cuando la persecución continúa, Camila dice, cita, la tía Encarna espía a través de las persianas los movimientos de la calle. Desde hace unos días, un automóvil de color blanco estaciona lo más cerca que puede de su casa y permanece horas ahí, con dos hombres adentro que miran cada tanto hacia sus ventanas. La tía Encarna enfrenta la persecución prácticamente sola. Encarna sabe que vienen por ellos, por ella y por el niño. Fin de cita. Donde vemos que la doctrina se difunde con particular saña y de manera represiva sobre el decir de las mujeres travestis.
Y es que, dice Foucault, cito, la doctrina vincula a los individuos a ciertos tipos de enunciación y como consecuencia les prohíbe cualquier otro. Pero se sirve en reciprocidad de ciertos tipos de enunciación para vincular a los individuos entre ellos, diferenciándolos de los restantes. Fin de cita. Movimiento de proscripción del monstruo y la monstruosidad, en definitiva. Rechazo, odio a aquello que es distinto, considerado perverso, deleznable. Aquello que estaría enfermando a la sociedad, tal como si el cuerpo insurrecto y desobediente de la norma binaria, como es el cuerpo de las travestis, cuerpo no dicotómico que genera curiosidad y morbo, cuando no miedo y violencia. Cito. La situación de la tía Encarna ha pasado a segundo plano para todas nosotras desde que empezó la temporada de las travestis asesinadas. Cada vez que los diarios anuncian un nuevo crimen, los muy miserables dan el nombre del varón de la víctima. Dicen, los travestis, el travesti. Todo es parte de la condena. El propósito es hacernos pagar hasta el último gramo de vida de nuestro cuerpo. No quieren que sobreviva ninguna de nosotras. A una la asesinaron a piedrazos, a otra la quemaron viva, como a una bruja. Le rociaron nafta y le prendieron fuego al costado de la ruta. Hay cada vez más desapariciones. Fin de cita. Donde Camila describe con dolor y con resentimiento todas las estrategias que se inscriben en los cuerpos de las travestis, en la difusión de una doctrina de odio que no las tolera, que las considera efectivamente monstruos, seres fuera de lo humano, imperfectos, anómalos. A su vez, denuncia la falta de perspectiva de género de la prensa que desde la performance lingüística denomina a las mujeres travestis con su nombre de varón, instruyendo a la sociedad sobre cómo atacar a un enemigo terrorífico y deformado que hay que eliminar. No reconocerle la identidad autopercibida y quitarle el nombre femenino desaparece performativamente en el lenguaje, a decirle el Butler, a las travestis. Y pone en evidencia su imperfección, su no binarismo que se ataca por perversión, por anormalidad. No solo no reconoce la identidad femenina, sino que la somete al escarnio y la burla. Y para colmo, una vez ya fallecida, sin posibilidad de autodefensa. Finalmente, y ya con todo este cúmulo de restricciones lingüísticas y escénicas del discurso, estamos en el punto de la educación como sumum del orden del discurso, ya que según Foucault, esta promueve cierta adecuación social, y en este sentido, cito, todo sistema de educación es una forma política de mantener o de modificar la adecuación de los discursos con los saberes y los poderes que implican. Por ello mismo, es muy difícil de separar la educación de los otros tipos de restricciones del discurso aquí presentadas, el ritual y la doctrina. En todo caso, dice Foucault, un sistema de enseñanza es una ritualización del habla, una cualificación de los sujetos que hablan y la constitución de un grupo doctrinal donde se produciría en definitiva el cierre del juego tripartito del discurso, poder, saber, con un sistema educativo que afianza la noción del binomio humano y permitido y obliga a reprimir y negar lo diferente, como cuando Camila dice desairada sobre el sistema educativo universitario, cito, ningún profesor sabía de mi existencia nocturna. Fin de cita. Pero la educación excede a la formación estricta y formalmente escolarizada. Acontece ya desde la propia familia, que se siente avergonzada de tener un monstruo entre sus miembros. Cito, pobre madre, el niño afeminado que no cedió a los cintazos, al castigo, a los gritos y cachetadas que intentaban remediar semejante espanto. El espanto del hijo puto, y mucho peor, el puto convertido en travesti. Fin de cita. Camila presenta aquí una institución familiar normalizadora, que va a tratar de enderezarla, que va a responder al paradigma del hombre universal de la modernidad, lejos de toda abyección. Ocurre que la intersección entre lo femenino y lo masculino excede lo normal,
y por ello debe ser disciplinado por dispositivos e instituciones de la cultura para promover un orden heterosexual y reproductivo, respondiendo a un discurso hegemónico de estructura dicotómica en identidades, prácticas y deseos, donde la persona debe ser normalizada para que pueda acceder a un futuro mejor, donde el saber hegemónico se entiende como el mejor, y el que hará deseables a los sujetos, y el que en definitiva les dará felicidad. Pero hay en el relato de Camila un posicionamiento que se opone a esta paulatina construcción discursiva del poder que las excluye como mujeres travestis cuando denuncia, cito, hay un monstruo ahí afuera, un monstruo que se alimenta de travestis, fin de cita. Y Camila va a nombrar a su grupo como poesía, primavera del mundo, hechiceras, magia, aquelarre, dueñas de una belleza fragmentaria. Esas son las travestis. Detrás de la materialidad de estos fragmentos que cité, hay un reclamo de la necesidad de un nuevo orden del pensamiento social, una nueva pedagogía cultural, una revisión de la ecuación discurso-poder-saber, una que no reproduzca modelos exclusivos de estructuras excluyentes, y que en el caso particular de las travestis se les reconozca su condición de mujer y ponga en valor su vida y se las respete por ser personas, por ser humanas. Camila Sosa Villada en su discurso literario poetiza la monstruosidad y construye personajes que no solo no responden a la norma binaria sexogenérica, sino que son bellamente pergeñados como monstruos absolutos, con características animales, como María la Muda, que luego se convirtió en María la Pájara, o Natalí, nacida séptimo hijo varón y apadrinada por el mismísimo presidente de la nación. Ella se convertía en lobizona en las noches de luna llena. También está la Machi, una travesti sabia que ronda entre lo natural y lo sobrenatural, que preside los rituales de la religión travesti como los bautismos, matrimonios y sepelios. Angie, la travesti más hermosa con pelo a la garzón, tan bella que le decían Araceli González. Y en torno de este mundo que se sintetiza en la casa de la tía Encarna, que no es otra cosa que un gineceo de travestis, están los hombres sin cabeza, hombres que habían preferido a las mujeres travestis por sobre las mujeres cisgéneros, y el hijo adoptivo de la tía Encarna llamado el brillo de los ojos, con un nombre acertado, ya que según Camila, cito, recuperábamos el brillo en la mirada cuando estábamos con él. Nos habíamos convertido en especialistas en infancias, fin de cita, donde Camila pone sobre la mesa la politicidad de la maternidad travesti. Cito, todas queríamos ser madres, como lo queríamos, fin de cita. Y la tía Encarna, madre de todas las travestis del Parque Sarmiento, va a representar la voz contenedora y amorosa de una educación otra, a pesar de que su propio cuerpo ha sido biográficamente violentado. Cito, muchos golpes ha padecido la tía Encarna, botines de policía y de clientes han jugado al fútbol con su cabeza y también con sus riñones. Los golpes de los riñones la hacen orinar sangre. Fin de cita. A pesar de esto, la tía Encarna también enseña desde su propia significación discursiva en lo corporal. Cito, esos moretones eran por el aceite de avión con el que había moldeado su cuerpo. Ese cuerpo de mama italiana que le daba de comer, pagaba la luz, el gas, el agua. Fin de cita. Sí, el cuerpo como mercancía, pero desde una visión anticapitalista. Cito. La tía Encarna... Sí. Perdón, estamos excedidos en tiempo. Cierro. Ya ha pasado. Sí. Bien, cierro. La tía Encarna quería emanciparnos del chongo, quería que nos liberásemos, que no nos comiéramos el cuento del amor romántico, que nos ocupáramos de otros business. Nosotras, las emancipadas del capitalismo, de la familia y de la seguridad social, que había que trabajar para nosotras y no pagarle ningún caprichito al chongo. Y así, Camila va a ir combinando en su decir la fuerza del reclamo ante la injusticia social que las repele, denunciando el horror de la muerte travesti como denigrante, como la Pato que murió de SIDA, Sandra que se suicidó acusada de narcotraficante, y la misma tía Encarna que se suicidó junto al niño que había adoptado en una muerte inteligente frente a la persecución y la cacería. Pero decíamos, Camila en su discurso va a generar una contrapoética,
la contrapoética de las travestis, cuando se autoproclaman mujeres con penes, poesía, primavera del mundo, hechiceras, magas, aquelarre, y sostiene que nadie en este mundo ha dormido realmente si una travesti no le ha cantado una canción de cuna, subrayando la dulzura de la mujer travesti y el autorreconocimiento de lo femenino en sí misma como una verdadera felicidad. Cito, ser travesti es una fiesta. Fin de cita. En esta politicidad discursiva, otra que también se puede ser feliz. No hay por qué autoimponerse seguir el dogma de un disciplinamiento social que a su vez las excluye en un mundo como infierno al que las travestis le devuelven la primavera. Así, si bien desde el nacimiento se les ha asignado el género de varón y se los quiere y se los exige ser varón en la casa, en la escuela, en la vida, y no son reconocidas como mujeres, sin embargo, las travestis en su puja cotidiana se autorreconocen y se autoafirman como mujeres fuera de esa identidad de género heteronormada, y al final de todo no se avergüenzan de ello, se aceptan, se quieren, luchan por su posición en el mundo, al partir del sostenimiento de un contradiscurso, de un contrapoder, de una contrapolítica, una contrarrepresentación, o una representación incómoda de la realidad, que no se rinde ante lo impuesto, sino que por el contrario enrostra y demanda respeto a la sociedad toda. Muchas gracias, Karina. Muchas gracias. A usted. Bueno, mi ponencia se titula Figuraciones de lo cadavérico, crimen, delito y género en la ruta de los temores sociales. Tiene 3 partes, es un trabajo, digamos, que está en marcha porque forma parte de un proceso de investigación, de modo que está planteado como líneas de investigación a profundizar y a seguir trabajando. La primera parte se titula Un pensamiento situado. El propósito de esta contribución es exponer un pensamiento situado acerca de lo raro, de lo espeluznante, de las modalidades de lo ominoso, de todo aquello que descoloca actualmente a la cultura, y subrayar dónde se localiza la rareza en la narrativa argentina de los últimos años. Con esta direccionalidad se pondrá el foco en las figuraciones de lo cadavérico y se trazará un mapa constituido por las novelas Polígono Buenos Aires del 2013 de Marcos Herrera, Massachusetts y Medianera, una del 2013 y la otra del 2021, ambas de Leandro Ábalos Blacha, y Desarmadero del 2022 de Eugenia Almeida. El itinerario está guiado por la hipótesis de que en estas obras las figuraciones de lo cadavérico son prácticas encarnadas en los cuerpos, que se articulan con la violencia, el crimen y el delito en un universo ficcional en el que la rareza se halla en la naturalización y la sinrazón del crimen, en la consecuente cancelación del delito. Lo que creemos abre una discusión en torno a los elementos propios del género policial. En este horizonte consideramos que lo ominoso, lo raro, lo espeluznante, lo macabro, lo abyecto, lo monstruoso, son los modos con que estas narrativas crean el miedo, el terror y el horror. Asimismo, la centralidad de las emociones es una condición propia del gótico, un aspecto del que la crítica literaria ha dado cuenta ampliamente. No obstante, de acuerdo con la consigna de Cortázar de que seguimos las influencias góticas sin caer en la ingenuidad de limitarla exteriormente, consideramos que la dimensión que tiene la noción de figuraciones de lo cadavérico resulta iluminadora para el estudio de las figuraciones del horror y así aproximarnos a lo gótico a partir de esta categoría teórica. En diálogo con las obras que conforman nuestro corpus, buscamos respuesta a algunos interrogantes, a saber, ¿cómo se producen las figuraciones de lo cadavérico? ¿Qué lugar ocupan en estas narrativas y qué sentidos generan en relación con los modos en que una sociedad piensa la relación entre la vida y la muerte, el cuerpo, el mal, el crimen, el delito? Y siguiendo a Saramet, buscaremos dar una respuesta conjetural sobre qué hacen las emociones. La segunda parte.
Figuraciones de lo cadavérico, muerte, cuerpos y política. Recordemos que la lectura de lo ominoso introdujo otro modo de leer el gótico. No obstante, vale también recordar que es un cadáver en la ficción literaria lo que da lugar a la teoría freudiana de lo siniestro. Por lo tanto, en este sentido, es posible el estudio de lo cadavérico en la narrativa argentina actual, siempre considerando el corpus que hemos mencionado. El cadáver tiene un peso cultural, por un lado, por las funciones que se le otorgan al cuerpo muerto, y por otro lado, porque da cuenta de un modo de pensar la vida, la muerte, el espacio, el tiempo. Por eso observamos que se trata de una estética en la que a la vez se lee una política de la muerte que guarda vínculo con la experiencia que una sociedad acuña. Por eso nos resulta útil referir que, como dice Adriana Musitano, leer la evolución de los modos en que la sociedad se ha configurado a partir de la percepción de la muerte, identificando 4 líneas: la muerte programada, la muerte negada, la muerte ocultada y la muerte extendida. En esta dirección, y poniendo el foco en la noción de experiencia, es pertinente recordar que el siglo XX, con la intervención del nazismo, ha experimentado la muerte programada, que es el genocidio, y que además habitamos un país en el que el ritual de la muerte fue interrumpido para dar lugar a lo que se ha llamado la muerte negada y la muerte ocultada. El ocultamiento del cuerpo dificulta la prueba del delito ante la ley y anuncia la peligrosidad de la injusticia. Consecuentemente, se instala una relación causal entre muerte programada y muerte ocultada que se contrapone con lo cadavérico. Y entonces en este punto coincidimos con Musitano cuando dice que, la voy a citar, a la figuración cadavérica se le instrumenta como resistencia contra las restricciones del autoritarismo y la impunidad. En tanto que la noción de muerte extendida comprende los efectos disolutorios que generan los crímenes no castigados. Se relaciona con la peste, la contaminación, la confusión, la peligrosidad. Dicha noción explica el uso de los cadáveres y al mismo tiempo de las presencias espectrales en el imaginario colectivo. Una interpretación posible es que la muerte se presenta como la exigencia de reparación del daño. En tanto, el secreto, el misterio, el silencio, propios del ocultamiento, son los factores que provocan miedo y terror. Se reaviva entonces la pregunta que formulara Sara Mead: ¿qué hacen las emociones? Y nos invita a repensar cómo están ligadas las emociones a la historia de la justicia y la injusticia. Cómo funcionan a través de los textos, no solo para mostrar los efectos de la injusticia en la forma de heridas y lesiones, sino también para abrir la posibilidad de restauración, reparación, sanación y recuperación. Reflexiones estas que la extensión de este trabajo no nos permitirá más que esbozar, pero que sí quisiera dejarlas plasmadas. En síntesis, el estudio de las figuraciones de lo cadavérico nos llevará a analizar cómo se presenta discursivamente al cadáver por su implicancia con la muerte, los muertos, los cuerpos, cómo operan los dispositivos que configuran una estética cuyos efectos de lectura están ligados a las emociones del miedo, el terror y el horror. Tercera parte. Experimentación. Un mapa de lectura sobre las figuraciones de lo cadavérico en la narrativa actual. Para trazar el itinerario constituido por las obras que mencioné, Polígono Buenos Aires, Massachusetts, Medianera y Desarmadero, se ha seguido una metodología que selecciona episodios de las novelas que resultan testigos, en tanto se registra la textualidad, la aparición del cadáver en su articulación con el sentido social de prácticas encarnadas en los cuerpos, con la violencia, el crimen y el delito. El trayecto se compone de las siguientes localizaciones. En Polígono Buenos Aires, el proceso narrativo se desencadena a partir de un cadáver. La novela se inicia así, voy a citar. Es un sonido, pienso, y no una voz, porque dejó de ser una voz cuando la muerte se instaló por completo en su cuerpo, cuando el aire que hay en los pulmones hace vibrar las cuerdas vocales,
Es el broche de oro de la historia triste de la enfermedad que terminó convirtiendo a mi viejo en un cadáver. Eso dice el personaje para iniciar la novela. Este cuadro y un episodio narrado desde la perspectiva del protagonista, que se refiere al muerto como fiambre y al velorio como fiesta, son una suerte de preámbulo que introduce la ceremonia funeraria. Dice, juntos meten el cadáver de mi viejo en la camioneta. Muy parecida a una ambulancia, pienso, pero no se puede decir ambulancia. Un vehículo que transporta fiambres no es una ambulancia. Van a preparar el cadáver para la fiesta, pienso. La ceremonia funeraria exhibe, por un lado, la cuestión central que la muerte pone en escena, el ser humano, la identidad del sujeto y el tiempo. Cito, la gente toma café, caminan y parlotean, todos son satélites del cajón en donde mi viejo, o lo que fue mi viejo, pero para la mayoría de las personas que está ahí sigue siendo mi viejo, duerme para siempre. Por otro lado, desnuda la naturalización de la muerte en la ironía de la expresión, perdón, señoras, tengo que hablar algo privado con el hermano del muerto. Y es, en realidad, acerca de la preocupación por quién se queda con el perro. Es a partir de la muerte, el cadáver y el rito funerario satirizado que se desenmascara un contexto familiar que señala el destino del protagonista, la venganza para saldar las cuentas pendientes. Por lo tanto, su vida se edifica sobre la violencia. Luego, la muerte del padre y el rito funerario en torno al cadáver desencadena recuerdos de infancia y una presentación de la familia. El tío, el hermano, la madre, ninguno de ellos trabaja porque su ocupación es el crimen, la venta de drogas, de armas, la producción ilegal de fármacos. El crimen es un negocio familiar, un legado, una empresa que hay que cuidar. Es así como se explica la genealogía familiar del crimen y las complejas relaciones entre los personajes que articulan la trama. En Massachusetts, la otra obra, la configuración del universo ficcional se organiza en torno a 5 cadáveres que son resultado de crímenes. Uno es el falso chamán asesinado por Susana, el otro es Esteban, hijo del alcalde, asesinado por su guardaespaldas, el tercero es la madre del portero del edificio y el cuarto es Sandra, ambas asesinadas por Milka. Todos son crímenes pergeñados y ejecutados por mujeres. Matan a sus maridos, a sus hijos, a las esposas, a las brujas. Son mujeres que matan, diría Ludmer, y naturalizan la práctica del crimen y lo ubican en un plano amoral al punto que no constituyen un delito. El cadáver tiene 2 funciones en el texto. Por un lado, es lo que hay que ocultar, hacer desaparecer. Si no hay evidencia, no hay crimen. Nadie pregunta por el desaparecido, por el otro. Y a la vez, deja de ser cuerpo para ser carne de la que se alimenta la zombie. El canibalismo inscribe en la textualidad el asco, y esa relación animal-antropófaga suspende la bioética. Lo absurdo de las acciones y lo grotesco de los cuerpos se exhibe en los episodios en los que Trash, la zombie punk, se come el chamán, a Beatriz y al hombre del bar. Solo un cadáver se menciona sin que se describa, apelando a la función social del rito funeral, el de Susana, una mujer violada, asesinada y cuyo cuerpo es abandonado en el bosque. Mientras en el espacio interior de la funeraria se encuentra el cadáver solitario y tiene lugar allí un ritual, que es una máscara social, ante la indiferencia de la ley del Estado y sus instituciones, en el espacio exterior se desarrolla una marcha donde los cuerpos, uno junto al otro, como dice Butler, le dan visibilidad al crimen como una forma de protesta y de denuncia de la violación. Ese es el único cadáver que convoca a la búsqueda de justicia. Medianera. Es un texto constituido por 4 relatos articulados por un tópico interdiscursivo dominante en términos de Angenot, las figuraciones de lo cadavérico como prácticas encarnadas en el cuerpo. Así encontramos que en el primero y en el segundo relato se exhiben cuerpos prisioneros. Su valor es material y han perdido la condición humana, se ven animalizados. El cadáver es motivo de disputa. El cuerpo es carne para ser comida y para que así desaparezca.
El proceso entre la vida y la muerte que transforman al prisionero en cadáver se presenta como un espectáculo. En el tercer relato, el cadáver es resultado de un asesinato por venganza y se oculta mediante la fragmentación del cuerpo. En el cuarto, se muestra como un espectáculo la transformación de lo viviente en cadáver y resulta un motivo para dejar en evidencia la apatía y la indiferencia ante la muerte. Lo abyecto y lo monstruoso son aquí los dispositivos de la ficción para producir el horror. En Desarmadero, el personaje Durruti es una figura temida y respetada del bajo fondo. Su negocio son los autos robados, desarmarlos y vender sus partes. Pero sobre todo es el orden, que nadie haga lo que él no aprueba, que la policía y el poder político con quienes tiene un pacto de hierro no se vean obligados a romper la armonía delictiva por acciones, fuera del guión. Los cadáveres son evidencia de un crimen, por eso se ocultan, se manipulan, desaparecen. También son productos del malentendido, que es el principio constructivo de la trama. El malentendido en sentido de Rancière y el principio constructivo de la trama en el sentido de Tignanov es a la postre un enigma que el lector debe develar. Va descubriendo en el trayecto de lectura y así coopera en la configuración de la historia. Y justamente la revelación de que todo ha sido un malentendido es lo que produce lo espeluznante en esta obra, porque el resultado es la muerte ocultada, negada y programada. A modo de conclusión, hemos registrado que los dispositivos de la ficción para presentar el cadáver han sido lo ominoso, lo raro, lo espeluznante, lo abyecto, lo monstruoso. En ese escenario resuena aún la pregunta de Sara Ahmed, ¿qué hacen las emociones?, a partir de la cual se desencadenan algunas reflexiones en torno a la política cultural que las figuraciones de lo cadavérico nos han presentado hasta aquí. Hemos comprobado cómo en estas narrativas, estas figuraciones son estrategias de resistencia ante la muerte ocultada, que tiene relación causal con la muerte programada. La muerte ocultada presenta en lo social los efectos disolutorios del crimen y la peligrosidad de la injusticia, la suspensión de la ley. Podríamos pensar que estamos ante la proyección del terror que implantó la dictadura y que se prolonga en el capitalismo, formas del terror que han sido absorbidos por el cuerpo social. Persiste la pregunta acerca de cómo en estas narrativas se diluyen las formas del policial. Muchas gracias. Bien. Bueno, creo que hemos llegado al final de todas las exposiciones, de modo que abrimos un momento para el debate, para las preguntas. Todavía estamos muy bien en tiempo para ello. Yo te voy a preguntar, Adriana, Sadabel, ¿cómo se llama el texto? Porque no... Sara Ahmed, y el texto se llama La política cultural del miedo. Ah, bien. La política cultural del miedo. Bien. Del miedo. Bien. Si no hay preguntas, creo que podemos dar por cerrada la mesa. Bueno, hemos hecho un pasaje, ha sido un gusto conocerlas, y hemos hecho, creo, un pasaje por lo monstruoso desde distintos puntos de vista, así que me parece que ha sido muy enriquecedor compartir esta mesa con ustedes. Les agradezco mucho y cerramos entonces la mesa por hoy. ¿Está bien, Florencia? Bien. Buenas tardes entonces para todos. Chao, hasta luego, gracias. Chao, un gusto.